Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con un nuevo vídeo de noticias aquí en De Padres a Hijos, porque nada más acabar de subir el informativo, perdón, el mercado de fichajes de ayer en el canal. La verdad es que salieron más noticias importantes, sobre todo con el tema de Saúl, que justo cuando lo subimos, Fabrizio Romano habló de Flamengo y ya parece que está totalmente cerrado, así que Saúl tiene nuevo destino. Vamos a hablar del tema, también de los avances que hay en la negociación por Renato Veiga, e incluso Fabrizio se ha atrevido a dar un porcentaje de acuerdo que pueda haber entre Atleti y Chelsea, y también la oficialidad de dar eso, porque se ha hecho oficial hoy por el Athletic Club. Vamos a intentar indagar en lo que ha ocurrido, además de ver imágenes y de ver los ensayos primeros de Simeone en esta vuelta a los entrenamientos, este inicio de la pretemporada del Atlético de Madrid. Así que todo ello en este vídeo de noticias aquí en De Padres e Hijos. Vídeo muy interesante, vídeo más corto que los mercados de fichajes, pero con cosas muy concretas, lejos de los rumores, porque lo de Saúl y Flamengo ahora sí parece que puede concretarse. También vamos a esperar todos a que lo veamos oficial, pero esta vez sí que parece la definitiva, igual que esas negociaciones que siguen avanzando entre Atlético de Madrid y Chelsea para llegar a un acuerdo por Renato Veiga. Y luego la otra noticia también del día, un futbolista que ha estado muy relacionado con el Atleti, pero que ha habido cosas algo extrañas, un poco lo que vamos a comentar y analizar en este vídeo por el cruce de palabras desde Osasuna. Bueno, ahora vamos a explicarlo todo porque ya es oficial, Areso es nuevo jugador del Athletic Club, así que tres noticias muy importantes, aparte de la vuelta a los entrenamientos del Atlético de Madrid. Pues arrancamos. Y vamos a empezar por Saúl, porque ayer en el mercado de fichajes, pues comentábamos esa noticia confirmadísima de que se había caído su fichaje por el Trabzonspor. De hecho, el propio Saúl ponía en un tuit confirmando esa información. Y claro, nos preguntábamos qué iba a pasar con Saúl, si se iba a quedar en España, jugar, si había rescindido o no su contrato con el Atlético de Madrid. Parece que ese medio confirma que aún no había rescindido su contrato, pero está cerca de rescindirlo porque ya tiene nuevo destino. Y es que justo después de subir el vídeo ayer a YouTube y a iVoox y a Spotify, Fabrizio informaba de que Flamengo estaba muy cerca de cerrar el fichaje de Saúl. Pues bien, esta misma mañana Fabrizio Romano ya ha dado el Here We Go. Saúl se marcha a Flamengo, se marcha a Brasil tras la caída de su fichaje por Trabzonspor. Ha llegado ya a un acuerdo verbal con el Flamengo por 3 años y la verdad es que incluso estaban informando Mateo Moreto, Fabrizio, de que iba a confirmarse ya la llegada hoy, que iba a volar a Brasil, iba a llegar para firmar y de hecho, según tengo entendido, Flamengo ya ha informado de que efectivamente esta tarde iba a aterrizar Saúl en Brasil. No sé si ya lo habrá hecho a la hora en la que estamos grabando este vídeo, pero todo ha sido muy rápido. Ayer se comunicaba que se caía su fichaje por el Trabzonspor por motivos personales y justo al día siguiente se confirma este fichaje por Flamengo. Se confirma, no de forma oficial, pero ya de forma oficiosa. Creo que ha tenido mucho que ver la figura de Felipe Luis, también del presidente, que ha hecho un gran trabajo, según informado Fabrizio Romano. Así que Saúl va a ser nuevo jugador de Flamengo y, por tanto, rescindirá su contrato con el Atlético de Madrid, dejará de pertenecer al Atlético de Madrid. Una fantástica noticia porque el Atleti tenía que resolver cuanto antes, o mejor dicho, Saúl, su futuro, porque lo comentamos en el vídeo de ayer, que Saúl no iba a volver a entrenar con el Atlético de Madrid, como comentaron distintas radios, distintos medios, lo dijimos, que no iba a entrenar con el Atleti le daba permiso para negociar con cualquier otro equipo para llegar a ese acuerdo y poder rescindir finalmente su contrato con el Atlético de Madrid. Lo único que no esperábamos una solución tan rápida y también la cabeza se nos iba un poco a un destino en España, porque lo que comentó Saúl, porque no son los típicos rumores y demás, que bueno, hablan periodistas por él, medios hablan por el propio futbolista. Saúl se pronunció después de que se cayese su fichaje por el Trabzonspor turco y comentaba que había sido por motivos personales y claro, no se va a Turquía, pues daba la sensación que buscaría un destino más cerca de España o directamente en España, pero a los pocos minutos es que fue subir el vídeo y salió la información de Fabrizio, que luego fue confirmada por Mateo y otros periodistas, que había conversaciones muy avanzadas con Flamengo, que Felipe Luis había sido clave, por cierto, seguidor del canal, así que nada, haced como Felipe, seguidnos, que os lo agradeceríamos un montón. Y luego también lo que comentaba Dani, el presidente de Flamengo ha sido muy importante en esta operación porque no era sencilla. Al final, Saúl tiene una ficha alta y para ello había llegado a ese acuerdo para rescindir el contrato, que el problema que veíamos con posibles destinos dentro de España era que llegasen a un acuerdo en las mismas condiciones que los turcos, que cubriesen la ficha de Saúl y que veíamos o teníamos miedo a que se volviese a esa cesión en la que el Atleti tuviese que
cubrir parte del salario. Parece que no va a ser así, rescindirá su contrato. Ayer explicamos un poco los motivos o lo que entendíamos nosotros de por qué no se rescindió antes y al final es normal que Saúl, hasta que no tuviese todo hecho con Trabzonspor, no pasase el reconocimiento médico, no firmase el contrato, se hiciese efectiva esa rescisión del contrato, que lo podría tener todo firmado, pero a espera de que hubiese el ok definitivo por parte del Trabzonspor, que finalmente, como vimos, se cayó. Así que un destino curioso para Saúl, Flamengo, siguiendo los pasos de Felipe, también Juanfran dio sus últimos pasos como futbolista en el fútbol brasileño. Dentro de Sudamérica es uno de los equipos más competitivos. Parecía que Saúl quería seguir compitiendo a cierto nivel. No va a ser al nivel europeo, pero sí al nivel sudamericano, donde vemos que últimamente los equipos brasileños están dominando. De hecho, creo que ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial de Clubes, Flamengo, entrenado por Filipe Luis, un gran trabajo. Va muy bien. Ojalá que sea Filipe Luis el que recupere a Saúl para la causa. Veremos a ver si puede hacerlo o no. Y nada, todo lo que dijimos en el vídeo del domingo, cuando se hablaba del Trabzonspor ya casi oficial, lo trasladamos a este, pero hablando de Flamengo, mucha suerte a Saúl, deseamos lo mejor allí en Brasil, que parece que sí ya es este destino definitivo, aunque nunca digas nunca, veremos a ver si se cae o no, pero parece que ya es definitivo y que Saúl se marcha a Flamengo. Veremos a ver si también se marcha en este caso al Atlético de Madrid Renato Veiga, y es que ha habido avances conforme a las negociaciones entre Atleti y Chelsea. Anoche Florian Plettenberg insistía en que Renato Veiga casi ha llegado a un acuerdo personal con el Atlético de Madrid, va a depender del acuerdo con el Chelsea, que si no se concreta, es verdad que hay otros equipos en la puja, pero parece todo encaminado al Atlético de Madrid, porque es que además Fabrizio Romano en DAZN daba un porcentaje de cómo está hecho el fichaje de Renato Veiga. Decía que hay un 80% de probabilidades de que Renato Veiga sea el nuevo jugador del Atleti. A mí me parece un porcentaje bastante alto, así que parece que puede hacerse. Atleti y Chelsea ya han comenzado a hablar hoy mismo, según informaba Fabrizio Romano, y el Atleti va a hacer su primera oferta, así que quizás lo de la oferta que comentábamos ayer del equipo se desmiente un poco aquí, porque aquí Fabrizio dice que va a hacer su primera oferta ahora el Atlético de Madrid. El Chelsea sigue pidiendo 40 millones, así que entendemos que se podrán entender en un punto medio. Aquí en España, que no se había hablado quizás demasiado, creo que sí que comentaron el nombre de Renato Veiga. David Medina en Marca confirma que Veiga es una opción más para el Atlético de Madrid, que es verdad que el Atlético considera excesivo pagar 40 millones, pero que va a intentarlo por el central. Y ojo ya lo que comentan tanto Nicolo Sira como Bild, porque primero Nicolo Sira decía que Renato Veiga se acerca al Atleti por 35 millones, firmaría hasta 2030, así que ya habla de acuerdo cercano, como Bild desde Alemania, que decían que el acuerdo está cerca de concretarse, hablando también como posibilidad para el Bayern. Decían que se descarta esa posibilidad para el Bayern porque está cerca de fichar por el Atlético de Madrid. Así que conforme van pasando las horas, se van avanzando las fases de la negociación con el Chelsea, así que yo creo que ya solo queda que se llegue al acuerdo, que haya el here we go de Fabrizio Romano. Esperemos que sea muy pronto, porque las partes están hablando, están negociando, y lo que decíamos ayer, si el Atlético de Madrid ofrece esos 30-35 millones, es difícil que no se llegue a un acuerdo, porque tampoco es mucha distancia la que hay con el Chelsea. Todo va sobre ruedas. Al final hay un acuerdo total con el futbolista y ya es llegar al acuerdo con el Chelsea. No hay posturas muy lejanas, eso es lo importante. Ayer llamaba la atención la información del equipo que hablaba de esta segunda oferta de 35 millones de euros, y si eso fuese cierto, estaría prácticamente todo cerrado por el tema de que es una distancia mínima. Aquí Fabrizio pone un poco de freno, aunque vaya todo muy rápido, pero dice que el Atleti va a hacer su primera oferta y da la sensación, y hay ese optimismo por la buena relación con el Chelsea. Luego, aparte, el Chelsea es un equipo que tiene una cantidad de futbolistas increíble y tiene que dar salida a jugadores, porque Renato Veiga seguramente sea un jugador interesante para ellos, pero tienen que aligerar fichas y luego pueden sacar un muy buen dinero por un futbolista que sacarían dinero respecto a lo que invirtieron en el pasado, y por ello todo apunta a que haya ese optimismo dentro del Atleti en cerrar la operación. Es el número uno en la lista, por delante de cualquier otro jugador, así que en los próximos días seguiremos informando y ojalá ya podamos decir que es oficial, que Renato Veiga es nuevo jugador del Atleti. Tendréis también el análisis y reaccionando pronto en el canal. No sabemos si será oficial en ese momento y demás, como con lo de Areso, pero bueno, dábamos un poco la explicación, que ahora ya no tenemos tanta disponibilidad como antes y tenemos que ir adelantando vídeos, y seguramente uno de esos vídeos que tenemos que adelantar para que no se nos junte luego toda la información sea ese análisis de Renato Viga. Pero para el que no conozca y no tengan idea de Renato Veiga, el primer vídeo que tenéis en el canal hablando de él, de hace unos días, hacemos ya un análisis, yo creo que bastante interesante del jugador, y creo que os podéis hacer una buena idea
de qué tipo de perfiles. Sí, el vídeo del pasado domingo, si no me equivoco, en el que hablamos también Sí, de el Saúl. domingo es. Así que dejaremos una tarjetita por aquí arriba y bueno, esperamos esa oficialidad pronto de Renato Veiga. Lo que ya es oficial y no es para el Atlético de Madrid es el fichaje de Jesús Areso. Hay que hablar de este tema porque ha sido una cosa bastante extraña lo que ha ocurrido desde el pasado jueves, viernes, que se decía que el Atlético de Madrid estaba interesado y que le podía quitar el fichaje al Athletic Club, porque ya es oficial. Areso ficha por el Athletic. ¿Qué ha ocurrido? Ayer Braulio Vázquez, antes de que ya se hiciera todo oficial, hablaba un poquito del tema y decía, tenemos que llegar a un consenso, nosotros respetamos la voluntad de Jesús y no le voy a obligar a ir a ningún sitio, pero él tiene que entender que nosotros tenemos que defender los intereses del club. Hemos quedado en que el miércoles o el jueves, si no se desbloquea la operación, volverá a entrenar con el grupo. Como también tiene dudas sobre su futuro, no es el mejor escenario porque igual te puedes lesionar. Esto es lo que decía Braulio Vázquez ayer. Daba a entender de que todavía estaba esa puja entre Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Incluso Ángel García, que era uno de los pocos periodistas que lo daba por hecho por el Atlético de Madrid, comentaba que la indecisión con Jesús Areso podría tener que ver con una posible cláusula que podría haber en el contrato con el Atlético de Madrid, que decía que se le podía ceder a un club de primer nivel, que esto no lo veía tanto Jesús Areso, pero al final se ha hecho oficial. Osasuna ha comunicado que Athletic ha pagado la cláusula de rescisión de 12 millones de euros. En AS, Picu Díaz además añadía que el Athletic está muy molesto con Osasuna porque considera que no ha respetado el acuerdo que tenían. Y claro, con todo esto, ¿qué podemos sacar en claro? Yo creo, mi opinión, es que Osasuna ha utilizado al Atlético de Madrid, o por lo menos sí, lo ha utilizado para intentar que el otro equipo que estaba interesado en Areso subiera la puja y que incluso pagase la cláusula, que es lo que ha ocurrido. El Atlético de Madrid, no niego que estuviera interesado en Areso, yo creo que sí es verdad esto, pero en una puja entre dos, Osasuna ha intentado subir la valoración y el precio que podía recibir por Areso y lo ha conseguido con un Athletic Club que parecía que se había escapado un poco de la puja después de la intromisión del Atlético de Madrid, pero al final se ha salido con la suya, paga la cláusula y se lleva a Jesús Areso. Obviamente que ha habido ese interés por parte del Atleti, hemos visto cómo se ha movido para traer a Areso, pero esto era muy sencillo porque ayer, creo que era Diario de Navarra, desmentíamos una parte de la información que hablaba de que el Atleti podía fichar a Areso sin dar salida a Nahuel Molina, y eso no era cierto. El Atlético de Madrid, para traer un lateral derecho, tiene que dar primero salida a Nahuel, porque no va a poder tener tres centrales y no se va a arriesgar a que los clubes, viendo que tienes tres laterales, no sé si he dicho centrales antes, me refería a laterales, que ya con tanta información, con tres laterales al final sacar a Molina sería mucho más complicado o mucho más sencillo para los equipos de fuera. ¿Por qué? Porque el Atleti tendría la necesidad de sacar a Nahuel Molina y podría ceder en gran modo en las pretensiones, tanto para una cesión como para un traspaso. Y el Atleti no puede jugar con eso y por ello tenía que salir primero Nahuel Molina y luego ir a por ese lateral derecho que parecía que iba a ser Jesús Areso. Tenéis un vídeo en el canal, un análisis y reaccionando, el motivo que hemos comentado antes, pero ya en ese vídeo hicimos una nota aclaratoria porque veíamos venir a la gente y sobre todo para dejar claro el tema, que era un vídeo que hacíamos porque considerábamos interesante por todo lo que estaba sonando Areso, pero que para nada era oficial y que perfectamente podía no llegar Jesús Areso porque el Athletic Club estaba de por medio y en ese momento se daba muy por favorito al Atlético de Madrid y finalmente hemos visto cómo se va el Athletic Club previo pago de esa cláusula. Recordamos que el futbolista se fue gratis y después de unos años pagan 12 millones de euros por él. Una operación no sé si es del todo positiva para ellos, seguramente porque en cierto modo recuperan un lateral derecho que puede ser interesante. Pero vamos, el problema del Atleti lo veo en que tiene que encontrar esa salida a Nahuel, que no está siendo sencilla. Está la Juve. Ahora en estas últimas horas se ha interesado mucho en el argentino, pero claro, un traspaso a la Juventus será más complicado. De nuevo, seguramente haya que valorar la cesión y tendrá que buscar otro lateral derecho si quiere dar esa salida a Nahuel. Areso lo visteis en el vídeo, a mí es un jugador que me generaba muchísimas dudas por nivel, no tenía del todo claro que tuviese el nivel para el Atlético de Madrid, otra cosa que estuviésemos hablando de ser el suplente de Marcos Llorente, de tener a ese jugador de rotación y a lo mejor en ese rol lo podía hacer bien, porque hace 2 temporadas es un temporadón de Areso, esta última me dejaba más frío, me parece un jugador interesante, pero para nada yo creo que hacer un drama ni nada por el estilo. El problema que mantienes a Nahuel Molina, que es un jugador al que hay que dar salida como sea, porque tienes que tener otro suplente para Marcos Llorente, pero en el caso de Areso, en ese mismo vídeo lo hablábamos, que por ese dinero
y por demás hay perfiles muy similares y para nada es una pérdida drástica para el Atleti. Sí, el futbolista estaba en su derecho también de elegir el equipo que Y considerase por oportuno. supuesto. Elige al Athletic Club entre los dos equipos. Y aquí lo que decimos siempre, y lo que dijo Fernando Torres en su día, queremos gente que quiera estar, no que esté, simplemente. Lo hemos visto con Johnny Cardoso, con Alex Baena, con Thiago Almada, son futbolistas Ruggeri además, que quieren venir al Atlético de Madrid y que han venido porque han querido. Areso ha tenido sus dudas, esto lo aplico incluso al caso de Lookman. Lookman parece que prefiere al Inter, oye, está en su derecho por completo, y oye, que les vaya muy bien allá por Son donde jugadores vayan. de muchísimo nivel Sí. en comparación, por eso digo que tampoco hay que hacerse ningún drama. Así que lo dicho, aquí que venga quien quiera venir, estaremos atentos a ver que otro lateral derecho vuelve a sonar para el Atlético de Madrid, porque está claro que el Atlético busca la salida de Nahuel Molina. Así que nada, seguimos con más información aquí en este vídeo de noticias, no sin antes recordaros que, bueno, si tenéis que suscribiros. Recordaros, perdón, que si no estáis suscrito podéis hacerlo. También le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres a hijos. Estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Y lo dicho, estamos ya pasando los 9.000 suscriptores. De hecho, cerca de los 9.100. Así que os animamos a suscribiros a todos. Vamos a cerrar este vídeo de noticias con imágenes del entrenamiento, de los entrenamientos del Atlético de Madrid en este par de días en los que ha empezado la pretemporada. Estas son imágenes de ayer. Hubo recibimiento especial para los fichajes, para Baena, para Ruggeri, para Thiago Almada, con esas collejas. Incluso hubo doble recibimiento para Baena, que fue su cumpleaños en el día de ayer. Y en cuanto a novedades, ya sabemos que no estaba De Paul, que está negociando con Inter de Miami. De hecho, Mateo Moreto y Fabrizio Romano siguen insistiendo que está bastante cercano el acuerdo y que se va a cerrar en los próximos días. Tampoco estaba Johnny Cardoso, del que ahora hablaremos, Saúl, por supuesto, y Jiménez, que estuvo ayer en el gimnasio por la lesión que arrastra en el Mundial de Clubes. Ha empezado la pretemporada ya tocado, incluso dicen que esta semana no va a entrenar con el grupo. Tampoco entrenó Lenglet con permiso del club en el día de ayer por un asunto personal. De la cantera estuvieron presentes Esquivel, Taufik, Costis, Espina, Gismera, Omar Llané, Corrales y Rayán. Y estos mismos futbolistas estuvieron ya también en el entrenamiento de hoy, de esta misma mañana, donde Lenglet tampoco estuvo por ese permiso del club por motivos personales. Jiménez siguió en el gimnasio y después, además, se ha añadido Jano Monserrate a la concentración en Los Ángeles de San Rafael. Esta sesión ha sido por grupos, con físico, con balón. Hay que decir también que Lemar y Samuel Lino han entrenado con los canteranos, algo bastante significativo, creo yo. Y en cuanto a lo que han destacado, la gente que lo ha visto, el entrenamiento, destacan el físico de Ruggeri, la actuación de Carlos Martín, que de hecho parece que ha marcado un hat-trick en los partidillos que ha habido hoy, la conexión que ya se ve en el campo de Baena y de Julián Álvarez, y también incluso un susto que ha habido con Baena por una dura entrada de Javi Galán. Se ha hecho bastante viral en redes sociales. Yo no sé ahí Javi Galán a qué va con esa entrada en un partidillo de entrenamiento. Casi se lesiona Alex Baena, hubiera sido también bastante triste, pero bueno, no ha pasado nada por suerte y Baena está perfectamente. ¿Qué ha ocurrido más en estos dos entrenamientos? Que creo que sobre todo es con lo que nos quedamos, porque es lo que puede ser a futuro este Atlético de Madrid. Los primeros ensayos de Diego Pablo Simeone con esta nueva plantilla Atlético de Madrid 25-26. Primero ensayo con un 4-3-3, que es algo que se ha barajado mucho en este verano con los fichajes que han llegado, incluso yo creo que da posibilidad de haber un 4-2-3-1 con Thiago Almada media punteando, con Coque y Pablo Barrios guardando sus espaldas, Juliano, Baena en izquierda y Julián como referencia arriba. Ya ha entrenado con Ruggeri, de hecho, todos los fichajes que han llegado han ido al 11 titular de los ensayos, Costis, Lenormand, Llorente completando la defensa, pero este 4-3-3 no se ha quedado solo aquí porque incluso ha habido una variante en el entrenamiento de ayer con este ensayo, que es el 4-4-2, donde veíamos a una posición bastante interesante de Alex Baena, que estaba por detrás de Julián Álvarez, recordando un poquito a lo que hizo Simeone ya en sus inicios con Antoine Griezmann y con Thiago Almada en la banda izquierda de ese 4-4-2, así que dos ensayos bastante interesantes y que pueden dejar ver la intención que tiene Simeone de cara a esta temporada. Y lo único que primero tienen que estar todos, pero nos podemos ir haciendo una idea de lo que puede buscar Simeone y vemos futbolistas de un carácter muy ofensivo, esa dupla también que luego puede alternar la posición, Almada-Baena, esa conexión para dejar como 9 puro, que es algo que comentábamos en gran medida en el análisis de Almada, dejar como 9 referencia a Julián Álvarez, que puede ser una opción muy interesante, y luego tener el recurso de Sorloth en el banquillo y también alternando a lo largo de la temporada, donde el noruego puede partir de inicio, pero vamos viendo cómo va cogiendo forma el 11 de Simeone, incluso con la opción de carrileros también puede estar en mente. Yo es algo que de momento no sé si va a probar el Cholo, creo que va a apostar primero por la defensa de 4, así que positivo, que ven muy bien físicamente a Ruggeri y que la conexión Baena-Julián Álvarez
empiece a funcionar. Le faltaba ese socio y creo que lo ha encontrado. Y a lo mejor lo encuentra de manera doble porque puede tener muy buenos socios como pueden ser Alex Baena, que ya hemos mencionado, y Thiago Almada. Y cerramos este vídeo siguiendo un poco con el tema de entrenamientos, y es que en Mundo Deportivo han confirmado que Johnny Cardoso ha decidido acortar sus vacaciones y se va a unir al equipo en las próximas horas, así que seguramente mañana o pasado ya estemos viendo a Johnny Cardoso sobre el césped. Está ansioso por debutar, según comentan, y comenzar a entrenar con Simeone lo antes posible. Un Johnny Cardoso que, por cierto, ya es oficialmente jugador del Atleti inscrito en la liga. Aquí vemos el pantallazo, así que de aquí a pocas horas podemos estar viendo ya a Johnny en Los Ángeles de San Rafael, así que será un nuevo refuerzo para esta pretemporada del Atlético de Madrid. Con él cerramos este vídeo de noticias aquí en De Padres e Hijos. Vídeo de noticias interesantes y, como decía Diego, ya hechas o casi que podemos obviar que son rumores, como es esa salida de Saúl a Flamengo, que ya está prácticamente confirmada. También los avances en la negociación por Renato Veiga, la oficialidad de Areso, y hemos visto también imágenes de los entrenamientos de ayer y de hoy con los ensayos de Simeone. Así que nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días por el canal con más vídeos, con más información. Ojalá podamos decir que ya es oficial lo de Renato Veiga o que está prácticamente hecho, que no haya un giro drástico en los acontecimientos, porque me parece un jugador interesantísimo. Y lo dicho, nos vemos muy pronto por el canal. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nada, pues dejar en comentarios qué os ha parecido este vídeo, qué opináis del destino de Saúl, de Flamengo, también si creéis que lo de Renato Veiga se hará oficial próximamente, esperemos que así sea, y de vuestra opinión sobre la operación de Jesús Areso. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.